Imagínate crear tus propios circuitos en casa, poder cambiarlos, poder jugar incluso con otras personas en ese mismo circuito que has creado, y todo esto puedes hacerlo en realidad mixta con estos juegos que te voy a hablar hoy. Son dos juegos diferentes, uno es gratis, el otro es de pago, pero la verdad que ambas opciones son muy asequibles y está muy bien. De vez en cuando me gusta subiros este tipo de contenido, es algo un poquito más práctico, y también son juegos a los que podéis acceder tanto en las MetaQuest 3, MetaQuest 2 como MetaQuest Pro, ya que están en la MetaQuest Store o en la Horizon Store, que es como ahora se llama. Así que vamos allá, tenéis todos los enlaces en la descripción. Empezamos por el primer juego, que se llama Slot Car VR. Es un juego que está en beta, pero está abierta, es decir, podéis entrar en la Horizon Store y descargarlo de una manera completamente gratis. Os va a escanear un poquito el ambiente en el que estáis. Yo tengo una habitación al menos aquí para solamente jugar a juegos que necesitan mucho espacio, y aunque no requiere mucho espacio, sí al menos una habitación para que podáis reunir ahí todo vuestro circuito, todas las piezas, y en este caso ya os va a aparecer una opción para crear vuestro propio circuito desde cero. Vais a poder empezar arrastrando ahí en las diferentes pistas y vas a poder crear tu propio circuito alrededor de tu espacio. Como os digo, no necesitáis muchísimo espacio, pero sí al menos una habitación de más de 3 metros cuadrados para así tener un circuito decente. Como veis, yo he estado creándolo un poquito alrededor de mi habitación, y os tengo que decir que podéis hacerlo de la manera que vosotros queráis, hacia arriba, hacia abajo, con diferentes curvas. Estas curvas pueden ser un poquito más cerradas, un poquito más abiertas, con subidas, con bajadas, y esto todo hasta que completéis el circuito, que ya os digo, puede ser todo lo pequeño, todo lo grande que queráis. Eso sí, no puede abarcar más allá de vuestro guardián, es decir, de vuestra habitación, porque si no va a perder un poquito la noción de la aplicación y se va a cerrar. Así que simplemente una vez lo tengamos, como veis, ya podemos empezar a jugar. Vamos a poder elegir nuestro cochecito y vamos a poder arrastrarlo al circuito, a la línea de meta, aunque antes de eso vamos a poder personalizarlo un poquito más, y aquí tenéis una opción que nos permite incrustar diferentes elementos, arrastrarlos simplemente en nuestra habitación, como gasolineras, vemos por aquí, algunas tiendas, también tenemos puentes que podemos poner por las diferentes zonas y darle un toque diferente. También gasolineras, bueno, un montón de elementos como árboles, palmeras, vais a poder adornarlo de alguna manera. No tiene ninguna función de utilidad, pero al menos sí va a quedar decorativamente muchísimo más bonito. Así que ahora sí lo tenemos, ya podremos arrastrar nuestro coche al circuito, y aquí con el mando, como si fuera un Scalextric, vamos a poder empezar a pulsar con el joystick derecho y ya se va a empezar a desplazar nuestro coche, y como veis, de una manera muy fácil, muy sencilla, y si no hay ningún problema, nuestra pista se va a desplazar de una manera bastante rápida. Hasta aquí un poquito la forma de crear nuestra propia pista, pero si lo dejásemos así nos aburriríamos al momento, así que tiene más opciones. Algunas opciones interesantes: vamos a poder guardar nuestra pista para poder así abrirla y ya tenerla disponible en cualquier momento, y además tiene ajustes diferentes, como por ejemplo cargar otros circuitos por defecto, es decir, vamos a poder cargar un circuito que nos guste en concreto, que vengan aquí, y la verdad que son bastante complejos y diferentes, y yo creo que le dan un toque más especial, que lo hayan creado personas que realmente muchos dedican su tiempo a esto y pueden ser muchísimo más divertidos. Pero aún así, lo importante, el modo multijugador, que también se puede hacer, es decir, vamos a poder crear una partida y que otras personas se unan a nuestra partida, es decir, a nuestro circuito, para que podamos jugar tanto nosotros en su circuito como ellos en nuestro circuito, en varias personas. Yo no lo he probado, pero os tengo que decir que esto también puede ser muy divertido, y él verá en su habitación nuestro circuito y nosotros veremos en nuestra habitación nuestro circuito, y así poder correr entre nosotros con vueltas rápidas y con diferentes datos que nos dan ahí.
Así que bueno, en general esta es una aplicación que es súper recomendable y os voy a dejar en la descripción, pero vamos con un juego un poquito más complejo como es este que tenemos por aquí que se llama Trackcraft. Aquí sí es un juego de pago, pero eso sí nos ofrece opciones mucho más avanzadas. Empezamos por el principio porque podemos jugar, por ejemplo, solamente el modo carrera, es decir, tendremos diferentes circuitos ya creados en nuestra habitación y vamos a poder correr con este cochecito que nos ponen de una manera muy fácil. Simplemente vamos a poder con nuestro joystick ir hacia izquierda o derecha. En este caso no solo tenemos un carril, sino que vamos a poder correr los diferentes circuitos que tiene diferentes elementos y además de una manera 3D, es decir, podemos incluso cambiar las vistas para verlo completamente en VR, en realidad mixta o de la manera que nosotros queramos. Esta es una primera fase donde tendremos diferentes etapas que vamos a poder seguir avanzando. El segundo modo sería el multijugador, es decir, tendremos un modo donde podemos competir en pistas, en circuitos ya definidos con otros jugadores. En este caso tampoco he podido probarlo, solo estaba yo de momento en esta pista, pero os tengo que decir que tendremos un tiempo que tendrán que superar nuestros otros rivales. Estaremos viendo obviamente también sus coches en nuestra realidad mixta, así que también puede ser muy divertido, pero el último modo que a mí también me ha gustado mucho es el de crear nuestros propios circuitos, y aquí la verdad que es incluso más complejo que antes, porque no solamente tendremos una especie de objeto que podamos arrastrar como sería la pista, sino que tenemos diferentes loops, diferentes objetos que podremos ir cambiando. Tendremos unos que son un poquito más complejos, rampas, diferentes loops, saltos, incluso portales que nos llevan hacia otro lugar. Yo he intentado crearlo, la verdad no me ha quedado muy bien, pero el objetivo es como siempre participar. Además tiene un modo multijugador para que entre todos podamos crear nuestra pista, nuestro circuito, y está súper bien, lo han presentado creo que hace poco, y aquí estaréis viendo un ejemplo de hasta qué punto podremos llegar creando nuestros propios circuitos. Así que chicos, hasta aquí el final del vídeo. Como veis os he presentado diferentes elementos, diferentes juegos que yo creo que son chulos. Os voy a dejar en la descripción los enlaces de estos juegos, además con un descuento porque yo lo he comprado y así lo podréis comprar un poquito más barato el segundo juego. Así que bueno, ahí tendréis todos los datos, toda la información. Nos vemos en los comentarios. Si has encontrado un juego diferente que no sale en este vídeo, puedes dejármelo en la descripción y ahí estaremos un poquito todos atentos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, suscríbete para más vídeos similares y nos vemos ahora sí en el siguiente. Chao, chao.